Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la cuarta sesión del Laboratorio de Innovación en la Contratación Pública que estamos haciendo en Media Lab. Voy a cambiar esto porque me lo han puesto mal, un segundín. Que sois malvados y me lo habéis puesto para putearme. Listo. Esta es la cuarta sesión que hacemos del Laboratorio de Contratación Pública. Esta es bastante distinta al resto porque hasta ahora lo que hemos hecho es hablar de transparencia en la contratación, de qué se tiene que publicar más allá de lo que obliga la ley, sobre todo destinado también a funcionarios y altos cargos, de banderas rojas, y hemos hablado con gente de organismos reguladores, sobre todo para vigilar quién vigila la contratación y cómo y qué se debería hacer, de herramientas más tecnológicas, y la sesión de hoy es la que es un poco distinta, y seguramente a mala hora, teniendo en cuenta que tenían que venir muchos periodistas porque son las 5 de la tarde, que es un poco cómo se usa la contratación en el periodismo o para asociaciones que trabajan en activismo, cómo se traduce toda esa cosa tan compleja. Entonces voy a intentar en esta introducción sobre todo explicaros lo básico de la contratación, pero lo básico, muy básico, porque si no me voy a pasar aquí 3 días. Esta es la jornada de hoy, ahora os cuento un poco qué vamos a hacer y sobre todo, os lo recordaré al final, pero el 21 y 22 de marzo, aquí también, 21 por la tarde, 22 por la mañana, tenemos el evento final, que es un evento enorme con gente muy, muy buena. El 21 será más internacional, será todo en inglés. Seguramente igual hay alguna cosa en castellano, pero casi todo será en inglés, con gente muy buena de todo el mundo, muy buena en cuanto a vigilar la contratación, en cuanto a trabajarla, a hacer temas sobre ello. Y el 22 será por la mañana, será más auditorio estatal con altos cargos y con sociedad civil reclamándoles que mejoren cosas. Lo que vamos a hacer hoy es explicar la contratación para gente que no sabe de contratación o sabe poco, que no significa que seamos tontitos ni nada, significa que es un tema ultra complejo y no nos hemos sacado todos una oposición. Quiero decir, la ley de contratos es una de las leyes más complejas de la administración pública. También vamos a hablar de cómo traducir eso tan complejo para que todo el mundo lo pueda entender, para que no tenga que venir yo aquí a dar la turra una tarde, sino que creemos algún tipo de guía o similar para que todo el mundo lo entienda. Y vamos a ver muchos ejemplos de periodismo de investigación y datos hecho basado en datos de contratación. Entonces, el plan de hoy parece muy largo, pero en realidad os prometo que es cortito. Voy a hacer esta primera sesión hasta 6:15, si no me enrollo más, centrada en explicaros un poco las claves, qué es lo más importante que hay que saber para tratar la contratación y algunos ejemplos grandes de proyectos grandes que hemos hecho en Cibio, como Quién cobra la obra o Medicamentalia. Descansamos un poquitín y yo fumo. Y luego vamos a ver ejemplos concretos que han hecho otras personas trabajando contratación para hacer ejemplos de periodismo, como el caso de Virginia, que viene a contarnos su trabajo con los contratos de la industria del control migratorio que se acaban en por causa. También Laura, que nos va a contar un trabajo que hizo sobre cómo se reparten los contratos del material sanitario en Cataluña. Y el grupo de trabajo de Audita Sanidad, que nos va a contar cómo están ahí pico y pala trabajando los contratos menores de la sanidad pública madrileña. Nos va a quedar una hora al final, si no pasa nada, que seguramente pase algo, para que hablemos un poco de cómo debería ser esa guía, cómo deberíamos explicar la contratación para que todo el mundo lo entienda. No solo porque en Cibio tenemos una guía de la ley de contratos que hay que renovar con la nueva ley y así nos ayudáis a saber cómo hacerlo y hacerlo mejor y más útil, sino porque eso también lo vamos a compartir con administraciones públicas para que cuando se explican, cuando tienen una página en la que hablan de sus contratos, se expliquen de forma que todo el mundo les entienda, ¿vale? De todas formas, si al final ha quedado alguna duda sobre la ley, contratos, cómo funciona, me pilláis aparte y os aclaro lo que necesitéis. Entonces, empiezo con mi parte. Javi, te voy a pedir una cosa porque no me he traído el móvil, que me controles tiempo porque no lo controlo. Vale, gracias. Empiezo con mi parte, entonces vamos a empezar un poco con las claves básicas a la hora de trabajar la contratación y vamos a empezar por las fuentes. El amigo BOE. En la parte 5 del BOE, la parte de los anuncios, se publican los contratos públicos, pero no se publican todos. Se publican, aparte de algunos anuncios de licitación, los anuncios de hay un contrato público, quién se quiere presentar, la formalización, que es como el último paso, es cuando ya se ha adjudicado, la formalización es la firma del contrato. Entonces, en el caso de las formalizaciones, que es lo que más se publica en más sitios, hasta ahora, de hecho hasta este viernes,
en el BOE se publican todos los contratos de regulación armonizada, que es un concepto muy feo, pero que en realidad son los contratos de obras mayores de 5.225.000 y de servicios y suministros los que suben de 135 o 209.000, dependiendo de si es el Estado o las comunidades autónomas quien los da. Esto es un poco complejo, el tema de la regulación armonizada, pero es un tipo de contrato a partir de cierto nivel que tiene muchas más exigencias que el resto de contratos, que son los contratos gordotes, básicamente. Entonces, el BOE publica todos estos, pero si pongo aquí que es hasta ahora, es porque la nueva ley de contratos va a cambiar eso. Va a cambiarlo porque esas obligaciones de todas las administraciones públicas, porque aquí estamos hablando de los contratos de cualquier tipo de administración pública, sea un ayuntamiento, sea una diputación, comunidad autónoma, quien sea. Ahora mismo, hasta este viernes, cualquier contrato de cualquier administración pública que sea superior a esas cantidades tiene que ir a BOE. Entonces, si tú quieres hacer un análisis de todo lo que ha pasado hasta ahora, en general, en todas las administraciones públicas, un sector en concreto, lo que sea, como hicimos en Quién cobra la obra, la única fuente que tiene todo junto es el BOE, porque es la que chupa de varias administraciones públicas. Y en el BOE todos los contratos, los que no son contratos menores de Administración General del Estado y añadidos, y esto es también a partir del viernes. Entonces, ¿qué pasa con la nueva ley? Que hay un cambio y la obligación esta común a partir de cierto nivel pasa del BOE al TED, que es al portal de la Unión Europea de Contratación. O sea, da un saltillo ahí. Entonces, a partir del viernes, por eso os cuento también lo del BOE, porque si hacéis análisis hacia atrás, os da igual lo que pase a partir del viernes, necesitáis qué ha pasado hasta ahora. Entonces, a partir del viernes, todos esos contratos de ese concepto feo, que es regulación armonizada, van al TED. El TED está bastante mejor estructurado del BOE, los datos están bastante más claros, es mucho más limpito y mucho más fácil de tratar, pero hay una cosa que os va a pasar siempre con cualquier dato de contratación, esté publicado donde esté publicado, que es que va a estar sucio, siempre. Puede estar más estructurado, como puede estar en algunas webs que se publica estructurado, puede estar mejor en el TED que en el BOE, por ejemplo, porque también está estructurado, pero, por ejemplo, un clásico es que la forma en la que se pone el nombre de una empresa cada vez sea distinta. Entonces, si tú quieres saber cuánto se ha llevado una empresa, tienes que pensar en todas las posibles variables que pueda haber de esa empresa, si el SA va junto, separado, si le han puesto el nombre completo, si no, si le han cambiado el nombre, cualquier cosa. Entonces, pase lo que pase, por muy limpios que estén los datos, siempre van a estar sucios. Esto es número uno de trabajar con contratación. O sea, temeos lo peor siempre. Entonces, el TED, que está un poco más organizado, publica eso. Todos los contratos, publicará a partir del viernes toda la regulación armonizada y es una manera de tener todo agrupado de forma clara. Lo que publican el BOE y el TED son anuncios. Entonces, son como los básicos de esa formalización. O sea, a quién se lo han dado, la fecha de adjudicación, la pasta, la empresa, el objeto del contrato, que puede ser más o menos específico. Pero si queremos ir más, adentrarnos en el detalle de los contratos, necesitamos ir a los perfiles del contratante, ¿vale? Entonces, aquí hay un montón de fuentes distintas. Arriba tenéis la plataforma de contratación del sector público, que ahora se llama así, pero toda la vida la vamos a seguir llamando contratación del Estado, es así. Tiene un buscador que funciona bastante bien. De hecho, comparado con otros perfiles del contratante, por mucho que tiene bastantes pegas, funciona de una manera más o menos razonable. Según la gente que trabaja en contratación del Estado, si tú les pides un bloque de datos para una investigación, te lo dan. No lo hemos comprobado aún, pero dicen que te lo dan. Yo no confío en exceso. Hay dos tipos de buscador. Está el buscador general, le pongo una palabra a lo bruto y tal, y luego está el buscador especializado, que es bastante útil porque puedes buscar por organismo de contratación, por empresa, puedes buscar por un montón de variables muy concretas y es mucho más específico. ¿Qué pasa en los perfiles del contratante como en contratación del Estado? Que no solo está el anuncio con 4 datos, sino que están todos los detalles del contrato. Y eso incluye los pliegos y eso va a incluir muchas más cosas a partir del viernes que ahora os contaré. Eso significa que si hay un contrato de algo concreto, puedes ir exactamente al detalle y ver hasta cuándo se tiene que ejecutar, si hay penalizaciones para la empresa si lo hace mal, cuál es el detalle del precio por unidad, por ejemplo, o exactamente qué incluye el contrato, o sea, qué van a hacer, porque a veces el objeto del contrato es tan genérico que es imposible saber en detalle qué significa. Y si no sabes en detalle qué van a hacer con ese contrato, es imposible valorar hasta qué punto se están gastando un pastizal o es una cosa baratísima. Entonces, ¿qué pasa con la plataforma de contratos del sector público?
que se supone que ahí todo el mundo, todas las administraciones, en principio las comunidades autónomas y ayuntamientos grandes tienen sus propios perfiles del contratante, se van a conectar ahí. Algunos ya están conectados. Entonces, la lista de las que veis, Castilla-La Mancha, la Generalitat Valenciana, Extremadura, Cantabria y Baleares, directamente publican ahí ya sus datos. Está todo bien. La lista cuadrada de ahí son las que están conectadas por ahora, las comunidades autónomas que lo publican en su perfil del contratante, pero a la vez están conectados. En principio, y en la nueva ley sigue siendo igual, o sea que no se incluyó un tope límite para hacerlo, y esto lleva así, en la última ley también estaba hace más de 10 años y nunca se hizo del todo, supone que todo el mundo tiene que conectarse con contratación del Estado y que aparezcan ahí todos los contratos de todas las administraciones públicas. Esto no es así. Entonces, si necesitáis hacer una investigación o analizar algo teniendo en cuenta todos los contratos de administraciones públicas, contratación del Estado aún no vale, porque le faltan ayuntamientos importantes, le faltan comunidades importantes y no es completa. Cada vez más, y parece ser que ahora con la nueva ley como que todo el mundo se está animando otra vez a conectarse, pero no es completo del todo. De hecho, por ejemplo, el de aquí abajo a la izquierda es el del Ayuntamiento de Madrid, que ya dice que desde febrero, desde hace nada, desde este pasado febrero, ya directamente va a publicar todos sus contratos ahí. El de allá en medio es Ayuntamiento de Barcelona, que tiene uno de los peores perfiles del contratante del mundo, en el que es súper difícil encontrar algo, muy difícil. O sea que luego puedes encontrarlo en otros sitios como en el Registro Público de Contratos de la Generalitat y otro tipo de cosas, pero es uno de los más feos. Normalmente los perfiles del contratante son ariscos, feos y no están hechos para que ni investigadores, ni activistas, ni periodistas saquen datos. O sea, están hechos para que una empresa pueda acceder a un contrato y las empresas grandes pues tienen a su gente especialista en esto y sabe cómo presentar ahí sus cosas. O sea, los últimos avances en perfiles de contratante en los últimos años se han centrado en que la contratación electrónica y que las empresas hagan todo vía online y no hace falta que vayan con papelitos con el sello del registro, pero estos perfiles no están preparados para nosotros. O sea, es la cosa más arisca del mundo. Pero ahí es donde están todos los detalles. Si en realidad quieres ir a los detalles y no hacer una cosa general, ahí es donde están los detalles. Y luego, en algunas administraciones públicas, no en todas, están incluyendo la información de contratos en sus perfiles del contratante. Esto es guay porque está mucho más estructurada, normalmente se puede descargar. Estos son los casos, por ejemplo, en Cataluña es un caso distinto porque ellos tienen el Registro Público de Contratos, que es un concepto que se llama exactamente igual el estatal, el Registro Público de Contratos estatal, pero tú vas a la web del Registro Público de Contratos del Gobierno y te sale un cuadrado así de pequeño que pone, el año pasado se dieron 1000 contratos, 20 de estos serán negociados. Este es el Registro Público de Contratos. El Registro Público de Contratos de Cataluña, por ejemplo, lo estuvo explicando uno de sus responsables, Albert, aquí en la primera sesión. Es un registro en el que tú puedes hacer búsqueda, descargar datos en bloque, está estructurado. Es bastante maravilloso comparado con todo lo que se ve por ahí. Y en Aragón, también en la página de transparencia, también tienen listados, buscadores y posibilidad de descarga en Open Data de contratos adjudicados, modificaciones. De hecho, ellos están publicando modificaciones ya, aunque aún no es obligatorio hasta el viernes, por ejemplo. Entonces, si tenéis la suerte de que estéis tratando con una administración con un portal de transparencia, sois las personas más afortunadas del mundo, tendréis que limpiar igualmente, nadie se libra, pero por lo menos no tenéis que pelearos con la página y pelearos con scraping y cosas para poder sacarlo. En general, todo el mundo tiene 15 días para publicarlo. Esto es importante porque si tú vas a tratar los datos de, yo qué sé, los contratos del último mes, tienes que tener en cuenta que hay 15 días de decalaje. Y lo que os contaba, o sea, BOE y TED son anuncios generales, los detalles, los plieguitos, están solo en los perfiles o a veces en los portales. Entonces, para resumir un poco esta parte y saber dónde buscamos los datos, dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos una visión un poco global de qué se contrata en general o cuánto se ha llevado determinada empresa de todas las administraciones, o a partir de ahora usamos perfil del contratante teniendo en cuenta que hay excepciones y no vamos a tener todo, o usamos el TED a partir de ahora, BOE para los viejos, y teniendo en cuenta que ahí solamente están los contratos grandes. Pero siempre es más útil si queremos agrupar porque nos sirve para decir los grandes contratos ha pasado no sé qué. O sea, que es un poco lo que hicimos en Quién cobra la obra, porque lo que no queríamos era dejar fuera ayuntamientos importantes que estaban adjudicando mucha obra pública. Si queremos, por ejemplo, tratar un sector concreto, los perfiles siempre son más útiles por el tema de los CPVs. Y este es el primer concepto de loco que voy a explicar hoy.
Los CPV son unos códigos maravillosos que normalmente cuando van al detalle son muy largos, que nos dicen de qué va el contrato. Entonces, los CPVs, hay un CPV que tiene 3 cifras, que es suministros. Con 4 cifras es suministro de artículos perecederos. Con 5 es suministro de alimentos. Cuando llega a la 6ª cifra vas al detalle hasta que hay un suministro de fruta y verdura fresca. Entonces, los CPVs, si estamos analizando un sector en concreto o una cosa muy concreta, queremos saber cuánto se ha gastado en telefonía móvil, queremos saber cuánto se ha gastado en papel higiénico. Si están limpios y recemos, los CPV son muy útiles y en los perfiles del contratante suelen estar. Si no sabéis qué CPV es, que normalmente en el buscador os deja elegir por CPV, en Contratación del Estado hay un listado estupendo donde podéis ver cuál es. Y los CPV son europeos, son comunes a toda Europa. Entonces, si queréis hacer algo comparando con otros países, por ejemplo, en el TED, usamos el mismo CPV en todos los países europeos. Entonces, eso ayuda. Si queréis hacer algo de una administración pública en concreto, lo más importante es ver si tienen datos abiertos, si tenéis muchísima suerte, si no, al perfil del contratante y a pelearse con ellos. Y si queréis detalles de un contrato concreto, porque queréis saber exactamente qué ha pasado ahí, hay que ir a los perfiles, ir a los pliegos, y no hay tutía. Y los pliegos son, la mayoría de veces, una página escaneada, que es una imagen, o sea que no hay más que leer, subrayar con fosforito y tirar. Mi consejo, cualquier tema de contratos, es intentar acotarlo siempre lo máximo posible, porque nosotros estuvimos 6 meses limpiando quién cobra la obra y tenemos a los mejores limpiadores de datos del mundo en Cibio. Es decir, estuvimos un montón, es un puñetero drama. Conceptos clave de la contratación, la base. Y algunos errores que se suelen cometer mucho, sobre todo en prensa, porque es complejo y a veces es difícil de entender. Paso rápido por los tipos de contrato, obras, servicios, suministros, es de lógica absoluta. Los tipos de contrato, dependiendo de cómo se liciten. Estos ya son los tipos con la nueva ley que entra en vigor el viernes. Se mantiene el negociado. Habréis visto un montón de titulares que dicen que la nueva ley de contratos elimina el negociado sin publicidad. Esto es mentira. El negociado se mantiene sin y con publicidad. Lo que pasa es que hasta ahora tú podías licitar algo por negociado, que un negociado básicamente es, yo llamo a las empresas que creo que pueden estar interesadas, si es sin publicidad ni siquiera lo anuncio, las llamo y que me presenten ofertas, pero no anuncios. Con publicidad lo anuncias, pero las empresas tienen que requerir invitación y que tú las invites. O sea, es una invitación a participar en el negociado. No es cualquiera puede presentarse. Entonces, el negociado, a partir de este viernes, se mantiene, sigue habiendo, pero por causas subjetivas. Quiero decir, es un contrato en el que la seguridad nacional está en juego. Es un contrato en el que hay un tema de propiedad intelectual muy importante, tal. Esto se sigue permitiendo que sea negociado, se va a tener que justificar, pero se sigue permitiendo. Hasta ahora no se tenía que justificar. Y por eso el Ministerio de Defensa casi todo lo hacía con negociado, incluido el mantenimiento de los ascensores. Pero lo que se ha hecho es que antes, si no subías de determinado precio el contrato, tú podías meterlo en negociado también, aunque no tuviera que ser secreto ni nada. Ahora ya no se puede. Esto se acabó. Entonces, lo que se ha limitado es que tú puedas negociar un contrato así como quieras, solo porque no pasa determinado umbral de dinero, ¿vale? Entonces, eso se ha cambiado por un concepto que es el abierto simplificado, que es exactamente igual que el abierto, pero con los plazos más cortos y más rapidito, ¿vale? Con algún matiz, pero casi igual. Luego está el restringido, hay alguno más, pero negociado, abierto simplificado son los más usados, ¿vale? Entonces, el abierto, básicamente, tienes que anunciarlo, cualquiera que cumpla los requisitos de entrada, que a veces son requisitos de entrada que fuerzan a que una empresa entre y otra no, cualquiera se puede participar, tienes que anunciarlo, hay unos tiempos mínimos para que le llegue a todo el mundo, unos sitios donde se tiene que publicar para que llegue a todo el mundo y cualquiera se puede presentar. Y la adjudicación luego tiene que ser pública, esa es la diferencia. Esto es en cuanto al proceso, en cuanto a... Y luego está la otra doble clasificación entre ordinario, urgente y los de emergencia, que se usan menos. Los contratos urgentes, que lo que hacen es acortar todos los tiempos, para que sea urgente el procedimiento se tiene que justificar que hace falta y que no es urgente porque la Administración lo ha hecho mal y se ha dado cuenta tarde de que tiene que licitarlo. Entonces, muchas veces hay procedimientos urgentes que te das cuenta que es el típico contrato que se ha hecho 20 años seguidos y dices, ¿cómo puede ser que lo hagas por urgente si este contrato se hace todos los años igual? Quiero decir, si hay que pagar la luz de un edificio,
la luz se va a tener que seguir pagando. Entonces, muchas veces se abusa del procedimiento urgente. Y el de emergencia es solamente para casos de catástrofes o similares, aunque alguna vez se ha usado de forma un pelín torticera. Y luego están los enemigos públicos número uno. Para mucha gente son los mayores, es un avance genial para la democracia. Desde mi punto de vista es uno de los peores problemas que tenemos, que son los acuerdos marco. Un acuerdo marco es un contrato en el que se invita a ciertas empresas a presentar ofertas, por ejemplo, para ayuda, por ejemplo, que es de publicidad institucional. Entonces, se abre para que las agencias que meten anuncios en los medios se presenten sus ofertas. Entonces, se elige a tres, por ejemplo, ¿no? Y cada una de ellas ha presentado unos precios por anuncio, en prensa, en radio, en televisión, lo que sea. Entonces, a partir de que ese acuerdo marco se ha firmado, todos los organismos que están dentro de ese acuerdo marco pueden contratar con esas empresas sin tener que anunciarlo, sin tener que decir nada, sin tener que hacer un procedimiento, porque ya se ha adjudicado a esas tres. Entonces, eligen una de las tres, firman y tiran. Y no hace falta que hagan nada. ¿Qué pasa? Que esos contratos que están dentro de un acuerdo marco, a priori no se publican. No están obligados a publicarse. Entonces, ¿qué pasa? Que como no es obligado, pues no lo publica ni el tato. Y es un problema muy importante. Entonces, estos son los que suelen usar con todos los contratos de la contratación centralizada, que básicamente es cuando Hacienda, esto fue una de las cosas que dijo la Cora que había que hacer, pero básicamente es cuando Hacienda contrata algo para todos los ministerios, por ejemplo, en plan contratazo enorme. Y esto está pasando cada vez más, ya se hace en publicidad institucional, se hace en carburantes, se hace en 3 o 4 cosas más. Y esto es un problema muchas veces. Hace poco hablábamos con una investigadora, por ejemplo, de los problemas que tienen con la agencia de viajes de su centro de investigación, que es un organismo público. Claro, el problema es que el contrato de agencia de viajes lo firma Hacienda para todos los organismos públicos de Administración General del Estado de cualquier sitio. Entonces, es muy difícil que los problemas que tienen lleguen al Ministerio para que la empresa sea sancionada y al final pase algo. Entonces, al final, estos contratos enormes a veces no son tan buenos. Esta cosa de contratar en bloque y todos juntos y será más efectivo, a veces no es tan efectivo. Entonces, algunos conceptos clave de la contratación. Para algunos de los que estáis aquí ya sabéis del tema, os parecerá muy chorra, pero os prometo que hay muchísimos errores con esto. El valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato es el precio del contrato con las posibles prórrogas que tienen que estar en el contrato. En plan, el contrato es de 1 año y se establece que puede haber una posible prórroga de otro año. Entonces, es con prórrogas, con todo, pero sin IVA. Esto es un poco por marear, ¿eh? Valor estimado es el contrato, el tiempo que dure, el total, más prórrogas menos IVA. El presupuesto base de licitación es el precio al que el organismo dice que es el tope que va a pagar. Esto es en general, ¿eh? Luego hay matices, ya os explico cuáles, pero en general dicen lo máximo que nosotros vamos a pagar aquí es 1.471.000 euros. En este caso, en este contrato, este es el contrato de atención sanitaria de los CIE. Os digo cuál es porque vamos a ir explicando este tema todo el rato y va a ser el ejemplo recurrente hoy. Pero al final, o sea, en este caso no hay IVA, es un contrato sin IVA, pero si hubiera IVA pues está el importe neto, el importe total. Si no lo pone, normalmente está el importe con IVA, ¿vale? Entonces, está el presupuesto base de licitación. Este no es el precio que se va a pagar, este es el máximo que se puede pagar. Y con esto yo he visto millones de noticias diciendo se va a gastar no sé cuánto en esto y luego no se va a gastar eso, pero bueno. Y el importe de adjudicación es la oferta que hace la empresa y a la que se adjudica al final y se da, que también va sin IVA y con IVA. Que en este caso, como veis, es una rebaja teniendo en cuenta cuál era el precio de licitación. Esto es lo normal. Lo normal es que haya un precio de licitación y se rebaje con el de adjudicación. Pero esto no siempre es así. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, me salto lo de los tiempos por ahora, luego os lo cuento, pero si es un contrato por unidades son total. O sea, un contrato normal es, vas a hacer esto por este precio, se acabó. Pero hay contratos que tienen un presupuesto base, un importe de adjudicación, que no es lo que se va a pagar. Porque, y esto está en los pliegos, escondidito, y es más complicado encontrar, y es un poco lío, porque en realidad se pone como un máximo de presupuesto, pero se adjudica en realidad por unidad. O sea, por horas que van a destinar a hacer determinada cosa. Al final, por ejemplo, los contratos de publicidad institucional normalmente al final es efectivo por cuántos anuncios se ponen. Entonces, lo que está en los pliegos y en el acta de adjudicación, que donde está el detalle, es, vale, pues por cada uno de estos que te hagamos te vamos a cobrar tanto.
Y eso es lo que se va a cobrar al final. Y hasta que no sepamos cómo se ejecuta y cuántos se hacen, no sabemos lo que va a costar ese contrato. Entonces, el presupuesto, incluso el de adjudicación, es un estimado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego hay otra cosa importante, que esto pasa mucho menos, pero es muy importante para no liarla, que es quién paga. Quiero decir, normalmente un contrato la Administración paga a una empresa para que haga una cosa, pero hay contratos en los que la Administración cobra a una empresa por una cosa. Son pocos, pero, por ejemplo, pongamos el canon de un chiringuito en la playa. Se publica en el perfil del contratante en todos lados como un contrato normal, pero si no te fijas no te das cuenta que la Administración no va a pagarle al señor del chiringuito, que es el canon que paga el señor del chiringuito a la Administración. ¿Vale? O, yo qué sé, o aprovechamiento, por ejemplo, hay contrato todos los años de aprovechamiento en el pardo de las aves del rollo de la caza y los árboles que no sé qué que hay que talar. Entonces, una empresa paga por llevarse los arbolitos de allí y hacer madera o sus cosas. Entonces, esto es importante porque alguna vez puede que os pase, mucho cuidado con las concesiones. Y también el tema, o sea, en los pliegos es donde si vais a hablar de un contrato concreto tenéis que saber si de verdad se va a pagar eso o al final se va a pagar lo ejecutado efectivamente, ¿vale? Y lo de los tiempos. Cuando veáis el importe de adjudicación, lo primero que tenéis que mirar, que normalmente no está en el anuncio general, es por cuánto tiempo es esto. Quiero decir, no es lo mismo 879.000 euros en un año que en 3. Entonces, muchas veces se comparan contratos en prensa, dos contratos diferentes, y se dice, es que este contrato ahora cuesta el doble que el año pasado, ¿vale? Es que ahora se está adjudicando por 2 años y no por 1. Esto pasó además hasta hace muy poquito. Esto pasa todo el rato. Entonces, antes de volveros locos con, fíjate lo que cuesta esto por un año, ahora se gastan el doble y duplican y no sé qué, mirad bien cuánto tiempo es el de ejecución, porque suele estar ahí la diferencia. O no, a veces que están inflando porque están locos. Depende. Vale. Otro concepto clave, que lo he nombrado mucho, pero para gente que igual no controle tanto, igual estoy hablando en modo raro yo también, porque se me pega, son los pliegos o las cláusulas. Oficialmente son cláusulas técnicas y administrativas, técnicas a la izquierda, administrativas a la derecha, pero todo el mundo le llama pliegos y es donde está la letra pequeña. Entonces, a la izquierda, en este contrato que os contaba de atención médica en los CIES, lo que se detalla es qué horario es el mínimo. Por ejemplo, o sea, en los pliegos técnicos vemos exactamente qué hay que hacer y cómo. Por ejemplo, si es un contrato de restauración y tienes que quedarte con los trabajadores que ya están ahí, está la lista de trabajadores. Si hay una lista específica de cómo tienen que ser los anuncios en publicidad institucional, es ahí donde están. Ahí está la chicha de qué van a hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, los técnicos podemos ver qué horario tienen que tener de mínimo, como mínimo, los médicos y enfermeros que atiendan en los CIES el contrato que estamos comentando. Y en los administrativos suelen ser mucho más aburridos y menos interesantes, pero hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, sobre todo en contratos a toro pasado, qué sanciones hay en el caso de que la empresa no cumpla. Y en muchos casos son interesantes simplemente porque no hay establecida ninguna sanción en el caso de que la empresa no cumpla. O las sanciones son una porquería. Y, por ejemplo, cuando pasan cosas como lo de las autopistas de Madrid, donde pone, si todo va mal, no te preocupes que te cubre la administración pública, donde están escondidos esos pufillos, es las cláusulas administrativas, que es la parte como más aburrida de todo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, no de forma muy extensa, porque lo he contado muchas veces, pero si alguien quiere que se lo cuente, lo volveré a contar, por las normas que regulan esta cosa tan compleja. Entonces, la base es la Ley de Contratos, que es la Ley de Contratos del Sector Público, que los funcionarios y los frikis la llamamos así por siglas, pero es la Ley de Contratos. Y luego algunas autonomías tienen la suya que tienen que partir de esa base. Es como que nadie puede... O sea, si hay unas exigencias de publicidad y de procedimientos en la Ley de Contratos, una administración pública no puede hacerlas más exigentes, pero no menos. Es similar en parte a la Ley de Transparencia, que hay una base, a partir de ahí puede ser más exigente, pero no menos. Entonces, ¿qué pasa con la Ley de Contratos? Que este viernes cambia, y cambia todo, y cambian muchas cosas. Entonces, yo esto ya lo he contado en este grupo un par de veces, porque es una de las cosas más importantes, aunque suene aburridísima, que va a pasar, pero lo cuento aunque sea de forma un poco rápida, que es que entra en vigor el viernes y que lo que dice en el 63, que es mi artículo favorito porque he escrito muchos puntos y me voy a hacer una camiseta, que es que debe publicarse al menos la siguiente información, ¿no? Y da una lista de cosas que tienen que publicar. Hasta ahora la ley
hablaba un poco de lo que se tenía que publicar, pero no era tan específica y añade muchas cosas nuevas. Entonces, se tiene que publicar lo que siempre se ha publicado, todos los importes de adjudicación, de licitación, el objeto de contrato, pliegos, a quién se lo das, el adjudicatario, la duración, este tipo de cosas, pero hay cosas nuevas muy útiles. Empezando porque esto es sobre todo muy útil a la hora de analizar un contrato concreto mirando hacia atrás. O sea, si queremos analizar qué pasó con las autopistas, por ejemplo, ahora podemos pedir las memorias justificativas, podemos pedir la justificación de todo el proceso. Podemos pedir, porque, por cierto, eso es importante, entra en vigor el viernes, pero la ley tiene un apartado que es que toda la información que se pida de contratos, sobre contratación vía derecho de acceso a la información anterior, se tendrá en cuenta las exigencias de la nueva ley. Entonces, entra en vigor el viernes para los contratos nuevos, pero si queréis pedir viejos, adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que tengan que estar estos informes y que tengan que ser públicos? Que justifican todo el proceso, que justifican por qué hiciste un negociado, justifican por qué elegiste, por qué redactaste así esos pliegos, justifican por qué aceptaste una baja temeraria, cuáles son los informes que al final lo avalaron, justifican por qué se modificó, qué pasó ahí. Todo este tipo de documentos, que es un poco la huella del proceso, se tienen que publicar a partir del viernes. Yo no confío en que el viernes se publique todo de golpe, pero vamos a tener que estar ahí dando un poco la tabarra. Otra cosa que se va a publicar, que es ultra interesante para saber, por ejemplo, qué pasa en un sector concreto, o si hay determinados cárteles que se van repartiendo las cosas, es que a partir de ahora vamos a saber el nombre de todos los licitadores que se presentan. No solo hasta ahora, algunos lo publicaban, otros no. Normalmente te ponían el número de licitadores que se había presentado. Ahora vamos a poder saber quiénes se presentan aunque no ganen. Esto es muy importante porque si quieres analizar cuánta concentración hay en un sector, por ejemplo, puedes ver si siempre se presentan 4 y al final el reparto del dinero al final es casi equitativo, o si hay uno que se presenta siempre de relleno porque no ha ganado en su vida y en realidad no se dedica mucho a esto. Este tipo de cosas. Y otra cosa que parece muy específica, pero es muy útil si quieres dar cifras de cuánto se lleva cada uno en obra pública, como hicimos nosotros en Quién cobra la obra, es quiénes forman parte y en qué porcentaje de cada UTE que se lleve una adjudicación pública. Porque hasta ahora se ponía la UTE, tú veías los nombres de las empresas, pero no sabes qué parte se lleva cada una. Las actas, que es el documento en el que se decide por qué gana una empresa y no otras, con la valoración de las ofertas. Y bueno, que las consultas preliminares, que hay de varios tipos, pero en general son estas cosas que se hacen previamente para sondear el mercado, a ver cómo está la cosa antes de hacer unos pliegos. Tienen que ser abiertas a que gente del sector pueda participar sin que le invites porque se postula, y transparentes en plan quién se presenta y qué se ha hablado. Cosas que no entran, que nosotros también pedimos: nombres y apellidos en las mesas de adjudicación de quienes firmaban las actas. O sea, lo que queremos es que quien firme una adjudicación se haga responsable con su nombre y apellidos, y así seguramente si ve algo que le huele un poco raro no quiera firmar y frene un poco la cosa. Esto, al final, los funcionarios se han enfadado, los partidos políticos no querían enfadar a los funcionarios, y pone que se especificará bien el cargo, pone que será más específico que lo anterior, pero no va a haber nombre y apellidos, excepto en algunos casos. También queda fuera lo que pedimos, que eran todas las ofertas que se presentaban. Lo que sí que se dice es que en la valoración se intentará, siempre que se pueda, incluir el contenido de esas ofertas para que se explique bien la valoración. Y nosotros exigíamos más información sobre la ejecución de los contratos por el tema de las modificaciones y los sobrecostes. Se ha metido un poco, pero no lo suficiente. Van a publicar, está en la ley, van a publicar todo abierto, sin claves, en formatos abiertos y reutilizables. Está en la ley. Esto lo dice la ley que entra en vigor el viernes, ¿eh? No me miréis con cara de no me lo creo. Y los contratos tienen que estar publicados por lo menos 5 años. Nosotros pedimos más, pero nos dijeron que Internet se acababa, que no había hueco. Todo lo que pase 5 años después se puede pedir vía derecho de acceso con esas mismas condiciones y pidiendo todos esos documentos, ¿vale? Que eso, como sabíamos que no nos iban a dejar más años, colamos el uso del derecho de acceso para pedir contratos antiguos. Todo esto, ahora mismo en Quién cobra la obra tenemos la guía de la ley que explica la ley actual, esto se modificará con la nueva, y un glosario de términos por si os sirve de términos básicos de contratación, ¿vale? Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer en la última hora, que antes no lo he explicado bien, es hablar, un poco debatir entre todos, porque ahora que vamos a hacer la nueva ley, pues queremos intentar que sea lo más práctica posible y lo más útil posible.
Entonces, os cuento algunos ejemplos. Necesito hora para saber cómo enrollarme. ¿Javi, hora? Vale, voy muy bien. Vale. Entonces, os voy a contar algunos ejemplos. Perdonad, pero normalmente tengo el móvil aquí, pero no quiero despistarme hoy. Algunos ejemplos de periodismo que hemos hecho en Cibio, periodismo de datos e investigación, basados en esos datos de contratación. Luego veremos más. Os voy a contar un poco lo de Cibio. En pequeño, en contratos concretos analizados a fondo, lo que hacemos es, en el BOE nuestro de cada día, cada vez que hay un contrato en el BOE de algo que nos parece interesante, publicamos un tema y analizamos. Normalmente el detalle está en los pliegos casi siempre. Entonces, lo llevamos haciendo muchos años, hemos analizado un montón de contratos ahí y la mayoría de veces no es tanto, oh Dios mío, este contrato es muy caro, excepto en casos como el contrato de limpieza de Renfe, porque es uno de los contratos más grandes de la Administración General del Estado de todo el año. O sea, el de los 253 millones de limpieza de Renfe es como de los gordotes y es importante. Pero sobre todo, normalmente, la cosa está en los detalles. Entonces, estos dos ejemplos son lo más reciente que hemos publicado de contratación en el BOE nuestro. Son ejemplos de contratos concretos que ya son noticia en sí mismos por el detalle, ¿no? Llevo enseñándoos los pliegos y los detalles, los documentos del contrato de los CIE, que básicamente es el contrato de atención sanitaria en los CIE. Cuando se creó todo el reglamento, estableció que tenían que tener atención sanitaria permanente y que tenían que tener ciertas cosas que a la hora de adjudicar el contrato, si tenemos en cuenta solo lo que va a hacer esa empresa, no se va a cumplir. O sea, la atención sanitaria continuada que se establecía en el reglamento, el contrato no la incluye. Y eran esos horarios que os ponía, que es, en algunos CIE era que el médico pasaba 3 horas el fin de semana. O sea, era una cosa continuada, no era. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo importante no es tanto que Clínica Madrid se lleve el contrato, aunque repite, que cobrará 879.000 euros, que en realidad no sabemos si es mucho o poco dependiendo. Lo importante cuando publicamos el contrato era que se seguía sin cumplir esta obligación de la atención continuada, que al final la atención que tenían de médico en los CIE era dejaba bastante que desear. Y luego que yo le tengo cariño, pena, dolor un poco, porque yo soy del Juventud de toda la vida y me dolió mucho publicar esto, más que nada en el mundo, pero el Juventud es un equipo de baloncesto de Badalona que está pasando desde hace muchos años por un momento económico muy malo, muy malo, muy malo. Deberíais todos donar dinero al Juventud o algo así. Es una causa súper noble. Pero la cuestión es que ellos anunciaron, el ayuntamiento anunció el acuerdo con el club, con su rueda de prensa, con su camiseta que ponía Badalona no sé qué y toda la historia, y diciendo que iba a costar 800.000 euros anuales. Y todo el mundo pues, publicó que iba a costar 800.000 euros anuales. En algún medio local se insinuó que, bueno, que a eso se añadía que les perdonaban una deuda que tenían con el IBI hace tiempo, pero ahí se quedó en todos lados que el acuerdo eran 800.000 euros anuales. En realidad, el acuerdo, cuando llegó al BOE, entonces pude ver los detalles de a qué se refería cada cosa, el acuerdo son, bueno, depende de si es sin IVA o con IVA, son 4,8 millones o 5,8 millones. O sea, en el anuncio se olvidaron de contar 2,6 millones, o sea, de contar que en realidad el contrato era casi el doble. Seguramente esa parte es la parte del IBI, de hecho en los pliegos está más o menos contado así, pero claro, al final lo que te permite conocer así la contratación es que cuando se hace un anuncio y se dice esto va a costar tanto, o también desde otro punto de vista decir vamos a invertir no sé cuánto en, yo qué sé, en centros para mujeres y luego ves el contrato y ves que han invertido un cuarto, por ejemplo, ¿vale? En este caso era al revés, nos vamos a gastar 3,2 millones en muchos años, pero ellos hablaban de los 800.000 al año porque no querían dar la cifra gorda y al final nos dimos cuenta de que eran casi 6 millones con IVA el contrato del Ayuntamiento de Badalona con el Juventud, que ahí cada uno puede valorar si es razonable o no, yo les daría mi alma y mi corazón, pero... Entonces pasamos de los pequeñitos, de los que vamos analizando día a día esos contratos que vemos en el BOE, con lo grande. Entonces, el proyecto más grande que hemos hecho en Cibio, la investigación más grande sobre contratación es ¿Quién cobra la obra? ¿Quién cobra la obra? Es el proyecto que más nos ha costado, que más se ha retrasado, que más dolor de cabeza nos ha dado, pero bueno, al final supongo que alguien tenía que hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue analizar todos los contratos de obra pública que aparecen en el BOE y elegimos el BOE por lo que os contaba al principio, de que queríamos tener todas las administraciones y no queríamos que se nos quedaran fuera ayuntamientos importantes,
todos los contratos de obra pública desde 2009 hasta 2015, tenemos que actualizar con 16 y 17 ahora, para saber quién se llevaba la obra pública. O sea, hasta qué punto, porque se hablaba mucho de que la obra pública estaba muy concentrada en pocas empresas muy grandes, pero no había datos por ningún lado. Entonces nosotros queríamos saber hasta qué punto esta gente se llevaba de verdad todo, quiénes eran, ¿no? De aquí sacamos varios temas, sacaremos más de esos datos, pero el primero que pudimos sacar es quiénes eran estos 10 señores, los reyes del ladrillo, que se llevaban esos contratos y, sobre todo, pues eso, cuánto se llevaba cada uno. Esto, que parece algo, pues ya ves tú, ¿no?, cuánto se lleva cada uno, no estaba publicado en ningún lado. Cada vez que se habla ahora de concentración y de posibles cárteles en la contratación pública se usa como referencia, y para nosotros era un primer paso para abrirnos camino en medio de la maraña de los datos del BOE. Ahora están limpios, está esa base de datos de ahí, podemos cruzarla con otras bases de datos distintas que nos den otros titulares. Pero este es el ejemplo de cómo meterte en un fregado de este tipo a lo grande te puede volver medio loco y ocupar meses de tu vida. Además de publicar quiénes eran, pues eso, los reyes del ladrillo y ver qué se llevaban cada uno, lo que hicimos fue también poner hay una página por cada administración pública y tú puedes entrar y ver esta tablita de aquí, pues quién se ha llevado, o sea, cómo se ha repartido, ver cuántos da por negociado, cuántos por concurso abierto, a quién se lo ha dado. También hay una página por cada empresa que se ha llevado y entonces tú puedes ver de dónde ha recibido. ¿Qué es lo más importante de todos estos datos? Que los nombres de las empresas están limpios, que esto fue casi lo más complicado de todo. Entonces, sabemos seguro que todo lo de 2009 a 2015 que se llevó una de estas 10 empresas está ahí. Está en su ficha, se puede descargar, está ordenadito, se puede ver por administraciones, se puede ver si una administración pública, por ejemplo, descubrimos que había una universidad que le daba todos sus contratos de obra en los últimos 7 años a la misma empresa, que si se ven determinado tipo de cosas. Entonces, ahí está el buscador de contratos para buscar uno en concreto, que se puede buscar por precio, por administración, por lo que queráis. Y luego están las fichas de administraciones y grupos, ya os cuento por qué le llamamos grupos y no empresas, en las que podéis ver la ficha con sus gráficos, sus cosas estupendas de cada administración y cada grupo que se ha llevado contratos. Esto es todo Creative Commons y se puede usar para lo que queráis, o sea que aprovecharlo, que ha dado mucho trabajo. Entonces, grupos. Una de las cosas más difíciles de hacer quien cobra la obra era limpiar la base de datos, el listado de nombres de empresas. ¿Por qué? Porque, como os decía, cada vez se llama de una forma, porque no tenía sentido tenerlas sueltas cuando igual eran todas del grupo ACS o del grupo OHL. Y era absurdo separarlo en varios. Quiero decir, tenía sentido ver cuánto se llevaba todo el grupo OHL o todo el grupo ACS. OHS es la del amigo Villarmir, ACS Florentino. Entonces, lo que hicimos fue una doble, aparte de la limpieza de nombres, hicimos una doble agrupación. La primera fue por nombre, intentando limpiar, la segunda fue por grupo. Entonces, juntarlo por grupo nos permitía dar datos mucho más fiables porque era ridículo tener subempresas descatalogadas. Y luego, el otro problema es que más de la mitad de los contratos, casi la mitad, perdón, se dan a UTEs. Las UTEs son uniones temporales de empresa, que son pues, empresarios que se juntan para ir juntos para participar juntos en un concurso público. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sé que hay un contrato que se lo lleva una UTE, pero no sé qué parte se lleva cada uno de los miembros, no puedo decir cuánto se ha llevado Florentino, porque no sé qué parte de esa UTE se la ha llevado él. No sé si se me entiende. Entonces, ahí tuvimos una pequeña guerra con Hacienda, porque le pedimos una cosa que existe, que es el registro de UTEs, en el que pone las UTEs que hay y quién la forma y qué porcentaje tienen. Y nos dijeron que no nos lo podían dar porque eran datos fiscales especialmente protegidos. Básicamente porque las UTEs tienen beneficios fiscales. O sea, el gobierno, si tú te agrupas con muchas empresitas para ir juntos a contratos, tienes beneficios fiscales. Entonces, ellos entendían que era un dato fiscal, estaba fuera de la ley de transparencia, fuera de todo, y no nos lo daban. Entonces, no podíamos decir cuánto se llevaban exactamente. Y lo que hicimos es decir, bueno, en solitario se lleva tanto, pero si contamos las UTEs en las que participa, se lleva tanto. Era la única solución que pudimos encontrar. Aún así, teníamos el nivel de concentración es bastante grande y al final la cosa es que estas 10 constructoras están presentes en 7 de cada 10 contratos del BOE desde 2009. O sea, en 7 de cada 10 contratos, 7 de cada 10 euros, perdón, no contratos, porque aquí vamos por
por pasta, que es lo que abulta, 7 de cada 10 euros estaban estas 10 empresas pululando, se lo llevaban directamente o estaban en la UTE que se lo llevaba, ¿vale? Entonces, con lo del registro de UTEs que os contaba, no hemos conseguido que el registro de UTEs sea público, pero hemos conseguido que cada vez que una empresa, una UTE, se lleve una adjudicación a partir de este viernes, tenga que ponerse qué empresas la forman y qué porcentaje tiene cada una. Entonces, si hiciéramos un quién cobra la hora dentro de 5 años otra vez, que yo rezo porque no, por mi salud, podríamos entonces ya decir exactamente cuántos se han llevado. Y, además de quién cobra la obra, tenemos otro proyecto que se llama Medicamentalia, que no está centrado en contratación, está centrado en acceso a la salud, sobre todo en políticas de salud, que ha tenido 3 fases. La primera fue acceso a medicamentos y comparábamos los precios que pagaban las personas en diferentes países, y la segunda fue vacunas. Y en vacunas, en lugar de centrarnos en qué pagaba la gente cuando iba, porque las vacunas normalmente son un servicio público, no en todos los sitios, pero en muchos, lo que hicimos fue hacer una cosa que en la industria farmacéutica y de salud es como impensable y que nos miraban muy rarito cuando empezamos. Lo que queríamos es saber cuánto estaban pagando los gobiernos por sus vacunas, cuánto le estaban pagando la farmacéutica por las vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mayoría de países, no solo en vacunas, en cualquier medicamento, las negociaciones entre Estado y farmacéuticas son confidenciales. Entonces, en la mayoría de países es imposible saber a cuánto están pagando cada vacuna. De hecho, las negociaciones en España, del Gobierno español, con las farmacéuticas para precio de medicamentos y de vacunas también son secretas. Entonces, ¿qué pasa? Que no publican a cuánto se está comprando. Esto es un problema importante porque, como nadie lo publica, si no comparas entre países, no sabes si estás haciendo el canelo en una negociación. O sea, esto punto 1, desde su punto de vista. Punto 2, desde nuestro punto de vista, si no sabemos cuánto está pagando el gobierno por una vacuna, no sabemos hasta qué punto, o por un medicamento, no sabemos hasta qué punto aplicar una nueva política pública o incluirle la seguridad social es efectivo o no. O sea, es imposible valorarlo, ¿no? Entonces, esto es secreto en la mayoría de países, están estos acuerdos de confidencialidad. Las farmacéuticas dicen que es porque si no tuvieran estos acuerdos no podrían hacer lo que ellos llaman el precio escalado, que es si tú eres un país más rico pagas más y si eres más pobre pagas menos, pero que si se supieran los precios no podrían y qué putada y qué fatal y todo. Cuando nos pusimos a investigar con vacunas, y luego lo hemos hecho con otros medicamentos, hemos descubierto que es un poco mentira y que hay países mucho más pobres que otros que están pagando mucho más por sus vacunas y por sus medicamentos. Entonces, vacunas fue un ejemplo. Analizamos, estoy contando las 9 vacunas, 9 básicas que estaban en el calendario básico de la mayoría de países, y lo que analizamos fue el precio por dosis. En este caso, al contrario que lo que hicimos en el primer Medicamentalia, como estamos hablando de contratos públicos y hay muy poca información, lo pudimos hacer solamente con 9 países, creo que eran, o 8 países, no, 7 países, Médicos Sin Fronteras, UNICEF y la OPS, que es la Unión Latinoamericana de compra conjunta, ¿vale? La Organización Panamericana de la Salud compra las vacunas en pack, todos ellos juntos y obtienen mejores precios. Quisimos compararlo con UNICEF, y UNICEF compra solo para los países más pobres del mundo, tienen un fondo y solamente pueden hacer esos países, y también con Médicos Sin Fronteras, porque nos llamó la atención que, por ejemplo, en casos como la crisis de refugiados en Grecia, las vacunas que Médicos Sin Fronteras compraba en Grecia para los refugiados se las estaban haciendo pagar a precio de Grecia normal, de gobierno de Grecia, aunque fuera una crisis sanitaria. Vale. Entonces descubrimos, comparando eso, Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Polonia, Hungría y Ucrania, lo primero que descubrimos fue que Portugal estaba negociando muy mal y que en parte se debía a que la teoría de las farmacéuticas, como justifican esta confidencialidad, que es el país más pobre paga menos, el más rico paga más, en realidad es un poco el país con más peso de mercado, negocia mejor y paga menos, y el país con menos peso de mercado, con menos habitantes, negocia peor, como pasa con Portugal. Portugal negocia todo mal, todo mal. El gobierno de Portugal no negocia bien o no tiene mano para negociar bien, pero cuando comparamos algo, pobres no salen bien parados. Entonces, ¿cómo sacamos de aquí los datos? Aunque los acuerdos de confidencialidad son secretos, hay una cosa, el hecho de que esté descentralizada la sanidad en España tiene una cosa muy buena, que es que a veces esta confidencialidad pues, no llega al último escalón y se olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay administraciones públicas que normalmente cuando se publica un contrato de compra de vacunas, se dice compra de vacunas para no sé qué. Y lo que pasaba, por ejemplo, en Reino Unido y pasa mucho en España, es que no se pone el precio de adjudicación o
se pone el precio de adjudicación general, pero como tú no sabes cuántas vacunas han comprado, no sabes a cuánto va la dosis y no te sirve para nada. Pero hay algunos... O sea, nosotros al final pudimos sacar los datos comparando 4 organizaciones sanitarias, había catalana, había andaluza, había una vasca y luego estaba la Dirección de Centros Penitenciarios, que ellos cuando compraban, en los pliegos escondidos de sus contratos, estuvimos revisando todos los contratos de vacunas, porque compran por separado aunque negocien en conjunto, en los pliegos escondidos ponía, y esto se ha adjudicado por tanto la dosis, o se ha adjudicado por tanto y al final hemos comprado X dosis. Y conseguíamos, porque alguien no se daba cuenta de que estaba publicando algo que oficialmente no podía, o porque en realidad nadie se da cuenta de esto porque se creen que nadie va a mirar esa letra pequeña escondida, conseguimos a cuánto estaba pagando España las vacunas, porque las 4 administraciones, una Administración General del Estado, 3 autonómicas, estaban pagando lo mismo. Y al final nos tuvieron que confirmar que se estaba pagando eso por las vacunas. Esto en los otros países fue un poco distinto. En Estados Unidos se publicaba un margen, no un precio concreto. En Italia conseguimos algunos datos. En Portugal sí que se publicaba más o menos abierto, pero Javi tuvo que pelearse mucho con los datos también. En Ucrania también se publicaban algunos. Entonces ahí pudimos comparar todos estos datos y pudimos publicar y denunciar que en realidad país más rico no paga más y país más pobre paga menos, porque no siempre es así, ¿vale? Esto mismo, y esto es lo último que os cuento, esto mismo es lo que vamos a ir haciendo con determinados medicamentos y fue lo que hicimos con el precio de los nuevos medicamentos para la hepatitis C. Desde que empezó toda la polémica de los nuevos medicamentos, del Sovaldi, de un montón y tal, a mí me ponía mucho de los nervios que se hablaba, a veces se decía, porque cuesta hasta tanto o alrededor de tanto, o creemos que puede costar por ahí, y a veces se usaba el precio de Estados Unidos de lo que podía estar costando aquí, y nunca se daba un precio. Yo decía, esto o sea, tiene que haber un precio. Y me pasé mucho tiempo vigilando cada puñetero contrato en el BOE que entraba, que iba a Gilead, por ejemplo, al principio y tal. Y al final, en algunos contratos de siempre las mismas administraciones públicas, porque no sé si son los más transparentes o que hay un señor que es el que redacta los pliegos en esas administraciones y las actas de adjudicación, que lo pone todo porque, yo qué sé por qué lo pone todo, porque es buena gente, porque no se ha dado cuenta, no sé por qué. Pero siempre son las mismas administraciones las que publican. Entonces, conseguimos publicar por primera vez que no se había publicado el precio del Sovaldi y el precio del Arboni, que es el que vino después del Sovaldi como un poco más avanzado. También conseguimos comparar por países y también vimos, por ejemplo, que la República Checa estaba pagando bastante más que Suiza y que habían diferentes niveles de precio ahí. España no salía mal parada, estábamos con un buen precio. Pero, por ejemplo, descubrimos Francia, todo el mundo alabó mucho a Francia porque el Ministerio de Sanidad francés salió diciendo, la ministra salió diciendo, o el ministro, no me acuerdo, salió diciendo que ellos estaban pagando X, dieron una cifra, que ellos iban a ser transparentes en esto y que tenían el mejor precio de Europa. Cuando dijo eso, el ministro, en España teníamos un contrato firmado por menos de la mitad. Entonces, el ministro francés estaba mintiendo. Pero ¿qué pasa? Que como nadie publica los datos, pues hasta que no conseguimos encontrarlos y publicar, no nos dimos cuenta que el ministro francés había mentido. Y también el ministro, Alonso, cuando era ministro, también se le preguntó por esto y también dijo que estábamos pagando un precio que era totalmente mentira. Dijo que estábamos pagando un precio, de hecho, bastante más barato del que estamos pagando y luego dijo uno bastante más caro para dar más pena. O sea, fue variando, pero nunca dijo el precio real. Entonces, este tipo de cosas de la contratación, que son duras y hay que explicarlas y son un coñazo, yo os he dado la tabarra durante una hora, nos permiten, con datos muy, muy fiables, encontrar información como esta, que de otra forma es imposible porque la intentan ocultar de todas las maneras posibles. Nosotros vamos a seguir trabajando en qué están pagando los gobiernos por diferentes medicamentos, sobre todo los nuevos y más caros, para saber qué está pasando ahí. Pero te permiten tener datos fiables y te permiten sacar conclusiones que es imposible sacarlas sin conocer cómo funciona la contratación, ir a los detalles del contrato y no liarla y poder hablar bien a fondo sobre contratos concretos y, en este caso, poder desmentir a ministros de Sanidad y quedarte muy a gusto. Os recuerdo, ahora vamos con la siguiente parte, os recuerdo que el 21 y el 22 nos vemos aquí para que no se me olvide, pero seguro que os lo voy a contar al final. Voy a dejar la alegre agenda de hoy. Y si tenéis alguna pregunta, al final tendremos una hora, pero si hay alguna pregunta ahora que queráis sobre todo lo que he explicado, es el momento. ¿Dónde están los micros? Bueno. Amir, que es el más alto de Cibio y por lo tanto le toca hacer de azafata, os coge el micro. ¿Alguna pregunta?
Que lo he explicado muy bien o que no os habéis enterado de nada. Están las dos opciones. ¿Seguro? Vale. Luego, como me pilléis por banda, luego por separado, os montaré. Vale, pues entonces... Marilyn. Igual es una pregunta un poco tonta, pero se me ocurrió cuando pusiste ahí las cifras grandes. Estoy con el micrófono. ¿Se oye? No. Hola. Sí se oye, Eva. Ahora, perdón. Cuando pusiste ahí las cifras estas de los primeros contratos tan grandes y tal, yo siempre tengo un poco la duda cuando hablamos de estos temas, ¿cómo podemos hacer los periodistas para saber si esas cifras están justificadas? Es decir, la limpieza de Renfe, ¿cómo puedo hacer yo para saber si es una locura? ¿Sabes? Si tenéis alguna forma de tener un poco de contexto en ese tipo de cosas. Normalmente, si no controlas mucho el tema, no lo puedes saber. Quiero decir, yo, por ejemplo, me encuentro muchos contratos de aparatos médicos muy complejos, rollo, o sea, cosas muy complejas, o aparatos para centros de investigación científica muy complejos, que a veces, si tengo tiempo, pregunto a gente que trabaja ahí o a gente que se dedica al sector, pero normalmente es imposible que yo valore, o sea, cuánto vale un acelerador de neutrones. O sea, yo qué sé, mucho dinero, no calculo. Pero por eso al final es mucho más fácil hablar sobre contratos de cosas que todo el mundo entiende. Porque al final si hablamos de los móviles o de cuánto cuesta en obra pública es un poco más complicado, o de cuánto cuesta determinado suministro es más fácil o determinado servicio. Pero lo ideal siempre es comparar con contratos iguales de la misma administración o similares para ver si se ha inflado o se ha bajado. Y a partir del viernes, que tendremos las propuestas del resto de licitadores y tal, podremos tener una comparación más válida. Yo normalmente comparo con el mismo contrato del año anterior o comparo con administraciones similares que tengan el mismo tal y que hayan contratado lo mismo. O sea, normalmente los contratos de cosas que se compran así, la luz, los teléfonos móviles, la DSL, si hago una web, o sea, yo para mí, las webs, por ejemplo, es como, ¿es cara la web del Congreso o no? Pues voy a compararla con la del Congreso de otro país o con la del Senado cuando se reformó, aunque quedó feica. Entonces, la única forma es comparar, porque al final algo no es caro o barato per se, o sea, no es un poco... Vale, pues seguimos con Virginia Rodríguez de Por Causa, que nos va a contar una investigación muy chula que hicieron basada en contratos públicos. Sí, hay una pregunta. Perdón. Sí, quería hacer una pregunta, reflexión, más que nada porque este punto y todo lo de hoy básicamente está orientado a la contratación pública y cómo las administraciones tratan el dinero público, básicamente, ¿no? Entonces, simplemente quería enlazarlo con una cuestión que está surgiendo estos días y incluso como argumento extra para lo que se trata de la concienciación de cómo se utiliza, cómo no se utiliza los recursos públicos. Y entonces hay una organización que es la Free Software Foundation que está escalando ahora en Europa, y entonces tiene una campaña muy sencilla a nivel de imagen que te dice Public Money, Public Code, o sea, es decir, dinero público, código público. ¿Qué quiere decir con esto? Y esto va de cara a las administraciones españolas y generales de Europa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente cuando se usa el dinero público, pues que todo aquello que sea producto de ese dinero público pues tiene que estar a disposición no de alguien privado, particular, individual, sino que tengas algo que pueda ser compartido por todo el mundo. Entonces, esta base, que es la que falta en general, o bueno, no en general, pero en ocasiones concretas, que son las que se denuncian aquí, cuando se habla de obra pública y demás, pues es digamos, como un argumento más que quería poner encima de la mesa para exigir a las administraciones cuando se niegan a que haya información o pueda ser contratantes o cosas X que no se quieran dar a conocer a la gente, que impidan fiscalizar lo que es el dinero público. De hecho, uno de los cambios, o sea, cuando hasta ahora se hablaba en la ley de contratos y se trataba en general la información de contratos, se trataba solamente para que las empresas pudieran presentarse. O sea, nunca se entendió que la transparencia y tal, de la que se hablaba, o la publicidad a la que obligaba la ley vigente hasta el viernes, era de cara al ciudadano y a todo el mundo y a quien quisiera verlo. Era de cara solo a las empresas para que se presentaran en igualdad de condiciones, que eso era lo importante. El resto... Entonces, el tema de que haya que rendir cuentas sobre el proceso y que se tenga que cambiar el punto de vista yo no es que publique los datos para que todo el mundo se pueda presentar, que también,
sino también los publico porque tengo que rendir cuentas de qué puñetas estoy haciendo con el dinero. Está incluido en la nueva ley, ese concepto que la ley anterior no estaba, está incluido en la nueva ley, va a costar un poquillo, pero porque, por ejemplo, el tema de que se publique todo en abierto y tengan que dar todos los datos en abiertos, veremos lo que tarda. Pero por lo menos el concepto está y ahora mismo lo podemos reclamar legalmente. Que si no os digo que os pongáis en pleitos con la administración todos, pero si hace falta se pone, quiero decir. Ese cambio de enfoque yo creo que es importante, aunque sea teórico por ahora, yo creo que es importante. Vale. Pues vamos a hacer un descanso, que yo te iba a traer ya aquí corriendo. Pero vamos a hacer un descanso y luego viene Virginia de Por Causa y nos cuenta su investigación, ¿vale? No sé qué hora es. Espera,